¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Pues en estos días en que alrededor del mundo se ha estado hablando mucho del final de los tiempos, porque hoy más que nunca se están acomodando todas las piezas como en un rompecabezas de una manera impresionante. Tú y yo no nos alcanzamos a dar cuenta, pero todas las cosas se empiezan ahí a acomodar para el final de los tiempos. Es un hecho, porque el Señor Jesús lo garantizó, ¿verdad? Entonces no tenemos ni para dónde hacer, así va a ser, ¿verdad? Y simplemente lo que tenemos que hacer pues es apresurarnos, como te hemos estado platicando en esta serie de señales en el cielo o señales del cielo. Lo que tenemos que hacernos es ponernos en acción para compartir de las buenas nuevas del evangelio con los demás. Si tú nunca lo has hecho, pues imagínate que se te acabe el tiempo, pues qué cuentas todos nosotros vamos a recibir unas coronas al final, cuando estemos en la presencia de Dios, pero la pregunta es cuántas joyas vas a llevar incrustadas en tu corona, ¿verdad? ¿Cuántas personas, a cuántos habrás ganado, en cuántos habrás hecho o habrás sido un factor de influencia? Entonces, pues en todo en este tiempo, ¿verdad? De este final de los tiempos resalta más bien una figura bíblica que le tocó vivir igualmente el final de los tiempos, en aquellos tiempos, el final de los días de aquella generación. Este personaje se llamó Noé. Y no sé si tú hayas ahí leído acerca de él o escuchado, seguramente que sí, porque todavía el año pasado hubo una película ahí en el cine que se llamó Noé, que estaba muy distanciado tenía unas partes ciertas y otras de plano muy, muy alejadas de lo que dice la Biblia acerca de Noé. Pero les quiero leer un poquito acerca de Noé en el libro de Génesis, en el capítulo 6, a partir del versículo 5. Esto está en una versión nueva, traducción viviente. Entonces mira lo que dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Si empiezas a encontrar algunas similitudes con estos tiempos, pues no es mera coincidencia. Fíjate, entonces, versículo 6, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y hasta ahí pues es una historia un poquito tétrica, difícil, pero luego dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Así que versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra, la única, ni su esposa ni sus hijos. Y en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Estoy haciendo énfasis en algunos pasajes porque al final vas a ver cómo se acomoda todo esto. Dice: Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y enseguida Dios le empieza a dar instrucciones a Noé acerca de cómo construir un barco. Y se dice muy fácil todo esto, pero imagínate construir un barco en
lugar en donde nunca había llovido, porque dice la Biblia que nunca había llovido, subía un vapor de la tierra que era lo que producía, ¿verdad? Lo que humedecía y lo que daba vida en la tierra, pero nunca había llovido. Entonces imagínate nada más el bullying que le hacían a los hijos de Noé. ¿Qué les dirían? ¿Nunca te has puesto a pensar en esto? Está loco tu papá, y ustedes son unos santiguados y unos aleluyas y unos, ¿verdad? Les lavaron el cerebro y son esto y son lo otro. Y me imagino que los hijos de Noé pues venían con Noé a reclamarle: no, hombre, papá, te pasas de veras, ¿verdad? Ya ni la haces, ¿no? O sea, eres un religioso de primera, de veras, un fanático, y por tu culpa pues todos nos señalan y todos nos apuntan y todos dicen que estamos bien locos, y que imagínate nada más. Y bueno, pues de todas maneras Noé persistió, y durante 80 años él estuvo hablando a la gente acerca de Dios. A los únicos que pudo convencer fueron a su esposa y a sus hijos cuando crecieron, y a las esposas de sus hijos. Los demás nadie. Él dice en el libro de Hebreos que Noé fue pregonero de justicia. O sea, vaya que les estaba hablando a los demás del reino de Dios, pero nadie y ustedes dirán: no, pues si Noé no pudo, pues yo para qué le digo a los demás, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Noé no tenía el poder del Espíritu Santo que vino sobre los creyentes cuando el Señor Jesús hizo toda su obra y la completó y la terminó. Hebreos 2:8, ¿verdad? Bueno, Hebreos 1:8, ¿verdad? Ahí y Hebreos 2 también. Entonces, me impresiona mucho algo. Noé empezó a construir el arca, el barco. Estaba viendo las medidas impresionantes y los cálculos de cómo los científicos sí concuerdan en que cupieron, porque tenía 3 pisos, etcétera, etcétera. Concuerdan en que pudieron caber fácilmente, de veras, todas las parejas de las especies animales en ese entonces. Pero bueno, él se puso a hacer todo esto, y me impresiona mucho algo al final de la historia de Noé, de haber construido el arca, en donde dice el versículo 5 del siguiente capítulo, dice: así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Y aquí quiero establecer un principio de vida que es bien importante para tu vida y para la mía. Es algo que nos va a servir muchísimo. Yo creo que si tú te llevas este principio ahí en tu mente y en tu corazón, te va a servir muchísimo. Y es esto: fíjate, una sola persona puede hacer la diferencia. Repítelo conmigo: una sola persona puede hacer la diferencia. Otra vez: una sola persona puede hacer la diferencia. Díselo al que está ahí a tu lado, por favor. Una sola persona. A veces una sola palabra, a veces una sola oración, a veces un solo ejemplo, ¿verdad? Una sola persona puede hacer la diferencia. Y si no lo crees, mira este pasaje conmigo, Romanos 5:19. Romanos 5:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: por uno solo que desobedeció a Dios. ¿Quién es ese uno solo que desobedeció a Dios? Adán. Muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios. ¿Quién es ese uno solo? Jesús. Muchos serán declarados justos. Y este pasaje, fíjate, por uno solo puede hacer la diferencia. Para el mal, de eso no vamos a hablar hoy, pero para el bien, de eso es de lo que quiero yo enfocarme y quiero que hablemos el día de hoy. Fíjate, este pasaje de Romanos 5:19, pues es un pasaje que habla de la doctrina de justicia, que es lo que nosotros creemos. Habla de la obra perfecta que Jesús hizo por todos nosotros. Él estuvo aquí en la tierra y obedeció toda la ley, todo el tiempo, punto por punto, sin faltar uno solo. Ahora tú puedes decir: no, pues la ley, los 10 mandamientos. No, la ley de la Biblia, la ley de Moisés, eran 640 mandamientos. 640.
tú y yo no los alcanzamos a definir ahí en el Antiguo Testamento, pero los fariseos y los escribas y todos los estudiosos de la ley en aquel tiempo lo sabían perfectamente. O sea, digo, nomás que pues imagínate 640, pues no faltó uno solo que Jesús no hubiera cumplido. Qué tremendo. Esto le abrió el cielo totalmente a Jesús, porque la Biblia prometía que el que obedeciera toda la ley todo el tiempo, en los cielos, los recursos de Dios estaban a su disposición. Y esto lo hizo Jesús. ¿Para qué lo hizo? Pues lo hizo para abrir el cielo, pero finalmente para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso al cielo. Me puedo extender de esto, pero lo hemos dicho otras veces. Esa es la razón por la que cuando Jesús expiró el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, la misma presencia de Dios fue rasgado de arriba hacia abajo, como si Dios mismo lo hubiera rasgado, como queriendo decir, ya no hay ningún impedimento para que tú y yo tengamos relación y comunión, y que tú puedas entrar las veces que tú quieras, en el momento y en el instante en que tú quieras. Tú, creyente, hijo de Dios, puedas entrar a su presencia con toda libertad y con toda confianza. Antes de eso no se podía. El que entraba ahí, que tuviera algún pecado, quedaba fulminado totalmente. Así que entonces, después de haber logrado esto, Jesús nos regaló, porque así le plació, nos regaló esta justicia, este logro, este triunfo sobre la maldad y sobre lo malo y sobre la desobediencia. Lo ganó para tu vida y para la mía, y nos lo entregó a ti y a mí como una herencia. ¿Qué tienes que hacer para recibir una herencia? Agarrarla, tomarla y gastártela o invertirla. Es todo. Esa es la obra eso es la obra de Jesús. Por eso, por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Justos es sinónimo de obedientes, justos es sinónimo de perfectos. Y eso somos tú y yo, los que hemos recibido a Jesús. Dale un aplauso al Rey. Imagínate nada más este regalo. Wow. Y lo que quiero yo enfatizar el día de hoy es la importancia de lo que una sola persona puede hacer. La importancia de lo que una sola persona puede hacer. Uno solo puede hacer la diferencia. Uno solo puede hacer la diferencia. ¿Cuántos han escuchado aquí de un hombre que se llamó Dwight L. Moody? Moody fue no, ninguno. Pues dejen de ver la de Lichita, y pónganse a leer algo de historia, ¿no? De historia cristiana. Dwight L. Moody Dwight L. Moody fue un tremendo predicador del principio, bueno, del siglo XVIII. Él era inglés y un día, yo no sé si tú sepas que antes había unas, todavía hay una que otra, había unas zapaterías, unas talleres de reparación de calzado. O sea, los zapatos pues no se los compraban así como las mujeres ahora que tienen un módulo aquí en el cerebro, un lóbulo que dice zapatos y bolsas. ¿Cuántos varones concuerdan conmigo en que ellas tienen ese? Estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, y ellas están de acuerdo también, ellas dicen que sí. Pero antes no había eso de que me compro zapatos, no, pues te comprabas unos y esos eran los zapatos. ¿A cuántos les tocó aquí, verdad? Veo unos ahí que no pueden negar, ¿verdad? Que sí saben de esto. Pues tú ibas y bueno, ya en nuestros tiempos pues llevabas los zapatos a lo mejor y los dejabas ahí, te los arreglaban y luego ibas por ellos. Pero en aquel tiempo, cuando tenías nada más un par de zapatos, había una marca muy famosa que se llamaba Nunca me verás descalzo. No, pero no es cierto. Pero esos zapatos, tú esperabas ahí a que te los arreglaran, y ya que te le cambiaban las suelas y los tacones y todo, te los boleaban y todo, ahí mismo los esperabas, los tenías que esperar. Entonces, mientras Dwight L. Moody estaba esperando a que le arreglaran sus zapatos, el zapatero que era cristiano, le empezó a compartir y le habló de Jesús y le habló de la vida eterna y de la salvación y de la justicia de Dios. Y cuando salió Dwight L. Moody de aquel lugar, era un hombre transformado. Yo me imagino que el zapatero hasta adrede se tardó en arreglarle los zapatos, ¿no? Pues para poderle hablar. Y ese zapatero no se sabe ni su nombre, no se conoce.
Pero Dwight L. Moody es un hombre que después de haberle predicado a millones de personas y que se convirtieran al Señor en Inglaterra, se vino a Estados Unidos y otros tantos millones de personas conocieron al Señor y tuvieron la salvación y la vida eterna. Se subieron al arca, vaya, por un zapatero. Dile a la persona que está a tu lado, uno solo puede hacer la diferencia. Uno solo puede hacer la diferencia en la vida de otras personas, en la vida de los demás. Uno solo. Hace poquito, las personas que nos compartieron a nosotros allá en el DF, allá en México, son unas personas bien calladas, bien tranquilas, no hablan, olvídate, ¿verdad? No participan mucho. A veces no sé, la mera verdad, en aquel tiempo no participaban ni siquiera en su iglesia, en su congregación. Es más, nos invitaron, nos hablaron a nosotros y nos llevaron a otra congregación que no era su congregación, porque dijeron, no, vamos a llevarlos a una que les va a gustar. Hagan de cuenta árboles de justicia, ¿verdad? Y nos gustó tanto que nos quedamos. Y ellos se fueron a su casa, pero nosotros desde el primer día entendimos que no se trataba el cristianismo no era una cuestión nomás de calentar la banca, sino que había que hacer algo. Entonces, desde el primer día, ¿verdad? Pedimos nosotros, queremos, me acuerdo cuando llegamos, ¿verdad? Y estaban el cunero, y Mireya le dijo a la chica que nos recibió a Homerito, ahí cuando estaba chiquito, Mireya le dijo a Carmina, se llamaba, y le dijo, Carmina, le dijo, no la conocía, pero le dijo, ¿no quieres que te ayude? Y Carmina, pues obviamente que le dijo, no, tú estás aquí por primera vez, tú te vas allá a escuchar y vas a aprender y luego vas a servir. Pero desde el primer día nosotros, de tal manera que cuando nos invitaron a servir en la puerta, en la recepción, nosotros nos pusimos felices. Pero y de ahí, ¿verdad? De ahí, yo no sé cuántas personas hayamos tenido el privilegio nosotros de conducir al Señor, pero ellos se regresaron a su casa. Pero una sola persona puede hacer la diferencia. Mireya hace días fue de viaje con su familia y con una sobrina, y la sobrina le dijo, tía, te voy a hacer una confesión. Y Mireya le dijo, ¿qué, mijita? ¿Qué? Dijo, cuando yo tenía 2 años, y me acuerdo perfectamente, es una chica muy inteligente, me acuerdo perfectamente que un día me sentaste en tus piernas y me dijiste, tú eres una princesa. Y se me grabó, tía. Y por eso es una chica destacada, destacadísima, ¿verdad? O sea, tiene un montón de logros, de triunfos, de verdad, de victorias, tiene un trabajo envidiable. O sea, ha destacado mucho en su vida, en todos los órdenes de su vida. En estos días próximos se va a casar, Dios mediante, en un año, pero es una chica que eso le dijo a Mireya, y Mireya le dijo, pero ¿cuándo te dije eso? Le dijo, pues un día, tú me pusiste en tus pies, no se me va a olvidar nunca. Entonces, una sola palabra, una sola frase, un solo comentario, un abrazo, ¿verdad? Puede hacer la diferencia. Sabes que hay congregaciones, sobre todo en Estados Unidos, en donde allá son un poco más fríos, ¿verdad? Y más distantes un poco que nosotros, y hay cristianos que se ponen un letrero aquí en la espalda y otro que dice, se reparten abrazos gratis, y se salen a la calle. Y aunque uno no lo pueda creer, pero la gente viene y dice, pues sí, yo necesito un abrazo, ¿verdad? Y le dan un abrazo, y hay gente que se pone a llorar de la impresión, del impacto. O sea, hace años que no habían recibido un abrazo. Y claro que después es más fácil invitarlos a la iglesia, pero una sola persona puede hacer la diferencia. Una sola persona puede hacer la diferencia. Una sola persona puede hacer la diferencia. Dile al que está a tu lado, al del otro lado, y dile, una sola persona puede hacer la diferencia. Uno solo puede hacer la diferencia.
Uno solo puede hacer la diferencia. Entonces, hace poquito una persona me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Bueno, a mí no me comentó, le comentó a otras personas, dijo, pero cuando el pastor me da un abrazo, se me alegra, no solo el día, se me alegra la semana. O sea, la semana es diferente para mí por un solo abrazo. Imagínate nada más, qué impactante. Entonces, ¿cuántas personas no podrás alcanzar tú o influenciar tú en estos últimos días? ¿A cuántos no podrás atraer tú el reino de Dios? ¿A cuántos no podrás redefinir o edificar, digamos, simplemente por tener en tu corazón esta sencilla frase? Uno solo puede hacer la diferencia. Uno solo puede hacer la diferencia. A veces uno se desespera o se puede desilusionar, como las personas que me compartieron a mí. Yo no me di cuenta que me estaban hablando de la salvación y de la vida eterna. Trabajaba yo allá en Pemex, en perforación, allá en los campos allá de Tabasco, del sur de Veracruz. Y después reflexioné, ¿verdad? Porque me di cuenta, ¿verdad? De lo que habían tratado de hacer. Me habían tratado de animar, de compartir, de invitar. Pero pues yo estaba bien cegatón, espiritualmente estaba bien paleta, hagan de cuenta. Pero después me acuerdo perfectamente que en México, estando en México, fui a un congreso y me encontré a uno de esos compañeros que me habían compartido allá en Aguadulce, Veracruz. Me lo encontré y me dijo, ¿tú aquí? Yo le dije, pues sí, ya entendí, ya agarré la onda. Y me dijo, pues gracias a Dios. Y yo le dije, pues discúlpame porque yo nunca entendí lo que me estabas diciendo. Y él me dijo una cosa muy importante, me dijo, acuérdate que unos siembran y otros cosechan, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, la palabra de Dios, la semilla de todas maneras se queda ahí en la vida de alguien cuando tú le hablas de Dios, de lo máximo, de lo superior, ¿verdad? Entonces, el caso es que hay que hacer la diferencia. Hay multitud de cosas. Yo creo que sí les puedo platicar un poco más, ¿no? Hay multitud de... ¿Estoy bien? Son 12:23, 12:24. No, pues tenemos como una hora todavía. No, pero un ratito más. Fíjense, me acuerdo perfectamente, en México también vivíamos allá y había un fotógrafo que se llamaba Miguel, creo que Espinosa se apellida, ya no me acuerdo muy bien, pero él me dijo, ¿sabes cómo llegué yo al Señor? Y yo le dije, pues no. Me dijo, porque una vez llevé a lavar mi carro y me senté y al lado mío había un señor pelón. Ese hombre se llamaba Wayne Myers, que es un general, digamos, del ejército de Dios. Es un hombre, tiene 92 años, los acaba de cumplir, pero es impactante su vida. Wayne Myers estaba leyendo el periódico, volteó y vio a Miguel y le dijo, le hizo plática y luego lo invitó a la congregación allá en México. Y este hombre, pues bueno, total que fue el domingo, se llegó el domingo y dijo, me acuerdo que me invitó aquel señor pelón, voy a ir porque quedaba cerca de su casa. Y fue, y cuando llegó, había unas personas ahí todavía, llegó una hora muy temprana, alguna cosa así, y había unas personas platicando ahí, y él, bienvenido, y él, bienvenido, ¿verdad? Y ya le preguntaron, ¿cómo se llama usted? Porque estaban ahí platicando, varios tomando el café. Y él dijo, me llamo Miguel Espinosa. Dijo, tú eres Miguel Espinosa. Sí, ¿por qué? Dijo, porque Wayne Myers nos encargó que toda la semana estuviéramos orando por ti. Entonces imagínense nada más. Por cierto que se dice que ninguno de nosotros estaría o se habría acercado o habría llegado a los pies del Señor si no fuera porque alguien estuvo orando por nosotros, alguien estuvo intercediendo por nosotros. No fue precisamente a lo mejor el que te invitó, pero había otras personas orando por ti, había otras personas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos saben quién estaría? ¿No saben? Sí, algunos sí, pues por ejemplo, el caso de Poncho, pues Liz estaba orando por él, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, pues qué importante, pero no necesitas, o sea, para ser uno que pueda hacer el cambio en los demás, pues a lo mejor no necesitas precisamente estar ahí en la línea de batalla, pero sí puede ser alguien que estuvo orando por ti, ¿verdad? Sí me estoy explicando, o sea, algo tienes que hacer tú cuando quieres hacer el cambio en los demás.
La pregunta aquí es, ¿serás tú, ya enfocando esto y alineando o encaminándome al final, serás tú el que haga la diferencia en los demás? Pregúntale al que está a tu lado, ahí confróntalo, ahí míralo a los ojos y dile, ¿serás tú el que haga la diferencia en otros? ¿Serás tú el que haga la diferencia en los demás? A ver, ustedes aquí bueno, no, pues no sé, si están por primera vez a lo mejor dicen, pues qué onda, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensaje es este? Pero bueno, ya después yo sé que el Espíritu Santo lo va a ir acomodando ahí en su corazón. Entonces, específicamente en ese que el Señor está esperando que tú le sirvas o le compartas o le hables, que lo abraces, que le digas una palabra de ánimo, de exhortación, ¿serás tú o tendrá que ser otro? Dijo ahí Juan el Bautista, ¿serás tú el enviado de Dios o esperaremos a otro? Y yo creo que la respuesta tuya debiera de ser, o debe de ser, yo soy ese que puede hacer el cambio en los demás. ¿Puedes tú atreverte a decir esto? Yo soy ese que puede hacer o que va a hacer el cambio en los demás. Iba a decir yo soy aquel, pero sonaba como a canción, ¿verdad? Entonces yo soy ese que va a hacer el cambio en los demás. Yo soy ese, ¿verdad? Uno piensa, fíjate, déjame compartirte esto, a lo mejor es tu caso, pero a veces uno piensa que necesita ser un héroe de la Biblia para hacer un cambio trascendente en la vida de los demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Noé era un simple mortal como tú y como yo. ¿Qué crees que hizo Noé después de bajar del arca cuando bajaron las aguas y acabó el diluvio? ¿Quién sabe lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Pues lo primero que hizo fue adoró y le dio gracias a Dios y levantó un altar, ¿verdad? Y lo segundo que hizo, chicos, lean Génesis capítulo 9, ¿verdad? Por ahí 10 es la vida de Noé. ¿Verdad? Espero yo despertarles el interés para que vayan y lo busquen. Pero lo siguiente que hizo fue ir plantó una viña. ¿Y qué crees que hizo con las uvas? Hizo vino, exactamente. Y no solo hizo vino, sino que se puso hasta las chanclas con él. Y luego, ¿qué crees que pasó? Pues le provocó que uno de sus hijos cometiera un pecado contra él. Y simplemente, pues cuando se enteró Noé, lo maldijo al hijo por haber hecho eso con él. Y de ahí vino una maldición que todavía se perpetuó y todavía hasta la actualidad sigue vigente sobre los descendientes de ese hijo, que se llamaba Cam. Total que un hombre común y corriente, pero ¿qué hizo? Una diferencia tal que la razón por la que tú y yo estemos vivos aquí ahorita es a causa de él. Porque si no, se hubiera acabado la humanidad. ¿Te das cuenta? Qué extraordinario. David es otro héroe de la Biblia. Hay una galería de los héroes de la Biblia que está en Hebreos 11. Y ahí vienen toda una galería de los héroes de la fe. Y hay otro héroe de la fe que se llamó David. ¿Cuántos han oído hablar del rey David? No tienes que haber oído hablar porque cada cumpleaños te lo cantas tú, ¿verdad? Entonces, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David hizo unas cosas terribles que ni tú ni yo nos atreveríamos a cometer. No lo haríamos, ¿verdad? Aunque no fuéramos cristianos. Y sin embargo él las hizo, y sin embargo es un hombre que trascendió y pasó a la historia, el mejor rey de Israel. Es el hombre, dice la Biblia, cuyo corazón estaba conformado al corazón de Dios. Es un héroe de la Biblia, y hizo cosas terribles. Y así sucesivamente, el que tú agarres, todos los héroes de ahí que están ahí en la galería de los héroes de la fe, cometieron errores garrafales, pagaron por ellos.
tuvieron que pagar por ellos, no la libraron, ¿verdad? O sea, hay consecuencias por la ley de causa y efecto que Dios mismo estableció. O sea, de que la pagaron, pues la pagaron y terriblemente en algunos casos sufrieron mucho. Por eso la recomendación es pues no hagas lo que hicieron ellos en ese sentido. Pero ¿sabes qué? Que trascendieron tremendamente a su generación porque fueron esos que se atrevieron a hacer el cambio en los demás. Uno solo puede hacer el cambio en los demás. Uno solo puede hacer el cambio en los demás. A veces estamos esperando tú y yo que el gobierno haga cambios. A veces estamos esperando que el pastor haga cambios. A veces estamos esperando que los líderes hagan cambios. Pero ¿sabes qué? Hay alguien más cerquita de ti que puede hacer el cambio en la vida de los demás. ¿Quién es? Y es yo. Yo soy la persona que puede hacer un cambio en los demás. Yo soy la persona que puede, y yo me atrevería a decir, y debe hacer el cambio en los demás. ¿Sí estoy explicándome bien? Pregúntale al que está a tu lado, ¿le estás agarrando la onda? ¿Sí estás agarrando la onda? ¿Sí? Amén. Yo soy ese uno que puede hacer la diferencia en los demás. Yo soy ese uno que puede hacer la diferencia en los demás. Fíjate que Abraham, por ejemplo, el patriarca, el padre de la fe, en su desobediencia y en su impaciencia, tuvo un hijo un hijo ilegítimo, un hijo que no era el hijo que le había prometido Dios, ¿verdad? Nomás que se aceleró mucho. Su esposa le dijo, pues agárrate, agárrate, ¿verdad? De ahí viene, de ahí el nombre, Dios lo ligo mucho, de agárrate, y Abraham, o sea, la esclava, para que tengas ese hijo que tanto anhelas, ¿verdad? Y como en aquel tiempo la ley lo permitía, ¿verdad? Que la esclava pudiera tener un hijo y que fuera de la dueña el hijo, ¿verdad? Legalmente, pues así lo hicieron. Y de ahí Abraham, me imagino que dijo, pues me sacrifico, ¿verdad? Bueno, pues ni hablar, si tú insistes. Entonces, y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Ismael es el padre de la nación árabe, del Islam, ese que ahorita por su pleito con sus medios hermanos, con los judíos, con Israel, van a provocar todo lo que viene ahora en este final de los últimos tiempos. Entonces, miren, no es que le esté sacando los trapitos al sol a los héroes de la Biblia, ¿verdad? Lo que sí te quiero decir es que la palabra dice que eran simples mortales como tú y como yo, sujetos a nuestras pasiones y nuestros deseos, como dice del profeta Elías. Eran igualitos que nosotros, pero lo que los distinguió a ellos es que se atrevieron a hacer la diferencia en los demás. Esos fueron gentes que decidieron hacer la diferencia en los demás, la diferencia positiva. Por cierto que me cautiva el carácter de Dios, porque sabes que Dios no se acuerda de lo malo que hicieron. Dios se acuerda del cambio positivo que hicieron en la vida de los demás y en la historia de todos nosotros, en la historia de la humanidad. Es una cosa impresionante, ¿verdad? No, repito, no es una licencia para que tú y yo hagamos lo indebido, porque pagaremos por ello, por esta ley de causa y efecto, de siembra y cosecha. No tiene caso. ¿Para qué te atreves o para qué te expones, verdad, a pagar las consecuencias de tu desobediencia? Pero lo que sí me impresiona es el carácter de Dios, que no se acuerda de lo malo que hicieron ellos, se acuerda y resalta lo bueno, ¿verdad? Esa es la razón por la que luego en el Nuevo Testamento aparecieron ahí en la galería de la fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú vas a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que va a decir la historia acerca de ti? Por lo menos la historia de uno, la historia de una persona. Porque tú puedes, en tus manos está, en tu voluntad está el hacer el cambio en la vida de por lo menos una persona. Tú eres ese alguien que puede hacer un cambio, que puede hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Entonces, si tú te vas este día con este solo mensaje,
pero lo grabas en tu corazón y lo pones en práctica, pues habrá valido la pena el tiempo que pasamos juntos aquí, este día, este domingo. Uno solo puede hacer la diferencia. Uno solo, una sola persona puede hacer la diferencia. ¿Lo repites conmigo? Una sola persona puede hacer la diferencia. Uno solo, uno solo. Quisiera terminar este mensaje resaltando algo que Noé hizo, lo practicó, lo puso en práctica y pues bueno, por cierto que Noé se menciona más de 50 veces en la Biblia. O sea, de que vivió, de que sí hubo tal arca. Definitivamente el propio Señor Jesús lo respaldó ahí en Mateo 24, este pasaje, este capítulo que hemos estado revisando en toda esta serie, ¿verdad? Que por cierto esta serie muy probablemente va a terminar la próxima semana, y la siguiente serie que vamos a ocupar el resto de octubre y en noviembre se llama Conexiones. Todo el mundo diga conexiones. Conexiones, así se va a llamar, conexiones. Entonces déjame decirte 3 cosas que Noé hizo y que yo quisiera compartirte este día para que te las llevaras. Nada más les quiero invitar a las personas que estuvieron aquí por primera vez, pues que me acompañen. Yo los voy a estar esperando allá en el salón de usos múltiples. Le quisiera pedir a las personas que los invitaron que los acompañaran, porque allá les queremos saludar, dar la bienvenida y entregarles un regalo y una invitación también. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? ¿Cómo iba a cerrar? ¿Con qué? 3 cosas que practicó Noé y que le permitieron hacer un impacto, un cambio en la vida de los demás. Estas 3 cosas, si las quieres apuntar, son la primera, la segunda y la tercera. La primera es créele a Dios. Muy sencillo, créele a Dios. La segunda es, pues camina con Dios, o ten una relación personal diaria con Él, permanente, constante. O sea, ten esta relación con Él, camina con Dios. ¿Cuál es la primera? Créele a Dios. La segunda, camina con Dios. Y la tercera hubiera querido que comenzara con C también para que se les grabara, pero pues no encontramos ni Mireya ni yo ningún sinónimo. Así que entonces sírvele a Dios. Créele a Dios, camina con Dios y sírvele a Dios. ¿Cómo le sirvo? Pues sirviendo a los demás. Hoy en la mañana estaba yo aquí, pues no habían llegado hoy salieron de viaje algunos de los servidores, total que, bueno, no habían llegado todavía, era muy temprano, pero estaba todo sucio. Yo agarré una escoba y un trapeador, pero ni siquiera había llegado cuando ya estaba gente de aquí, que estaban aquí muy temprano ayudándome, ¿verdad? Y dijeron, no, nosotros le entramos, y le entraron, y hay chamba para todos. Hay chamba para todos, hay bastante trabajo. Vimos otras cosas aquí en el pasillo que dejaron todos. Lo primero que les dijimos a los de las paredes, no vayan a dejar el mugrero aquí tirado. ¿Qué creen que hicieron? Lo primero que hicieron, pues sí, ¿verdad? Lo dejaron. Entonces, pues bueno, entre todos lo levantamos, lo recogimos. Hay bastante trabajo que hacer, tan sencillo como eso. Pero hay todavía más trabajo que hacer orando por los demás, orando por otros. Y todavía más trabajo que hay que hacer, pues es orando quiero decir, compartiéndoles a otros, hablándoles a otros, ¿verdad? Ayudando de alguna manera, cooperando, haciendo, ¿verdad? Porque acuérdense que no se trata tanto del hacer como del ser. Primero es el ser, ¿verdad? Y de ahí sale todo lo demás, pero el ser te tiene que llevar al hacer, al quehacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, créele a Dios, camina con Dios y sírvele a Dios. Sírvele a Dios, camina con Dios y créele a Dios. Amén. Mande. Pues no alcanzo a oír, pero vamos a aceptar. Si es Rosy la que lo está diciendo, entonces es cierto. Perfecto. Un aplauso. ¡Qué barbaridad! ¡Wow! ¡Qué bien, Rosy! Créele a Dios, camina con Dios y coopera con Dios, ¿verdad? Amén. Créele a Dios, camina con Dios y coopera, o sea, coopela.
Y si no, pues coopera. No, no es un Dios pero coopera con Dios. Créele, camina con Él y coopera. Opera quiere decir, pues opera junto con Él. Amén. Wow, qué maravilloso. Muchas gracias, Rosy. Gloria al Señor. Entonces ahora sí ya se redondeó el mensaje, ¿verdad? Sí. Entonces, pues mira, yo me pongo a pensar, si no cooperamos con Dios y si no caminamos con Él y si no le creemos a Él lo que nos está diciendo, y realmente todas las piezas del rompecabezas de estos últimos tiempos se están acomodando, entonces la pregunta es, pues entonces ¿cuándo? O sea, entonces ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Cuando estemos allá con Él y le digamos, o que venga por nosotros y dice que nos va a arrebatar, no va a llegar aquí a la tierra. Ahí puedes leer ese pasaje, yo creo que está en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados y vamos a tener las bodas del Cordero. Yo adelanto o anticipo que va a haber barbacoa con salsita y tortillas, ¿verdad? Por algunos antecedentes que veo ahí en la Biblia. Pero entonces, si no imagínate que lleguemos a su presencia y que lleguemos con las manos vacías. Y la Biblia dice que nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Chiquita preciosa, estás sana, Padre, en nombre de Jesús. Estás bendecida, chiquita. Estás bendecida totalmente. Se obra un milagro maravilloso, perfecto, extraordinario en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Pues mira, yo no me atrevería a llegar delante de papá con las manos vacías. Por lo menos algo tengo que hacer. Tengo que trascender, tengo que impactar. O sea, mi vida tiene un propósito y la tuya también. Si no has descubierto ese propósito, pues es necesario que lo descubras. ¿Y cómo se descubre el propósito de la vida? ¿Cómo sabe uno que es bueno para nada? Pues hasta que no te pone, ¿cómo sabes que no eres bueno para algo? Pues hasta que lo inicias, hasta que lo pones en práctica. ¿Cómo sabe una persona que puede tocar la guitarra si no agarra una guitarra? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede una persona saber que puede cantar si no se pone a cantar? O sea, ¿cómo puedes saber para qué eres bueno? Pues si no pones en práctica el servicio a los demás. Acuérdense de un dicho de la casa que dice: la clave del autodescubrimiento está en el servicio. Tú te descubres cuando empiezas a servir a los demás. Mientras no te atrevas a servir a los demás por X, por Y, porque te dijeron toda tu vida que era una cuestión de pa' acá y pa' acá y pa' acá y nada para allá y para allá y para allá, pues entonces déjame decirte que estás equivocado y tienes que cambiar ahí tu pensamiento, tu paradigma, tu manera de pensar. La clave del autodescubrimiento está en el servicio. Y si alguien quiere ser grande en el reino, tiene que aprender a servir a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. Es el concepto de rey siervo. Siendo rey, se despojó de toda su investidura y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y hay personas que yo creo que les está hablando fuertemente el Espíritu Santo en estos días, advirtiéndoles y hablándoles de todas estas cosas, porque se me han acercado a mí y me han preguntado: ya quiero servir, ¿en qué puedo servir? Ahorita en la mañana iba yo con esta pareja que estaba allá afuera, que me ayudó allá a barrer y a hacer la limpieza allá, y apenas iba yo a decirles: ya es el tiempo de que empiecen a servir. Y resulta que se me adelantó el Señor y ya estaban sirviendo. Entonces, pues tú naciste para servir. Tú naciste para servir. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, tu
tu fin último es servir a los demás, es hacer un impacto en los demás. Una sola persona puede hacer el cambio en los demás. Dijo la Madre Teresa de Calcuta: si tú quieres ver cambiado el mundo, si quieres, pues tienes primero que cambiar tú. Entonces una sola persona puede hacer el cambio en los demás. Una sola persona. Llévate bien grabado esto, es el mensaje del Señor para ti esta mañana. Una sola persona. ¿Y esa persona quién es? Puedes levantar tu mano si entendiste este mensaje. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. 12 personas cambiaron. Bueno, una sola persona hizo el cambio en el mundo, y luego 12, y luego fueron 70, y luego fueron 120, y luego fueron 300, y de repente al otro día eran 3,000, y al otro día eran 5,000, y empezaron a cambiar la historia de la humanidad porque entendieron este principio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Papá Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por tu mensaje de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Uno solo puede hacer la diferencia en los demás. Uno solo puede hacer la diferencia en los demás. Y ese uno, papá, ese uno soy yo. Ese uno somos nosotros. Ese uno es esta iglesia. Ese uno somos todos y cada uno. Todos y cada uno de los árboles de justicia. Señor, empieza a mostrarnos quién es ese al que tengo que afectarle positivamente, influirle positivamente en su vida. Muéstrame, Señor, el área de servicio en donde yo puedo desarrollar y poner en práctica los dones que me has regalado. Muéstrame, Señor. Dime, Señor, y estoy dispuesto y estoy abierto. Abro mi corazón y te doy muchas gracias, Señor, por enseñarme, por mostrarme que yo nací para ser útil a ti, que yo nací para estar a tu servicio, que yo nací para ser un factor de influencia en los demás, que yo nací para hacer un impacto en mi generación, que yo nací con un propósito y un destino. Señor, te doy muchísimas gracias por todo esto, Padre. Te bendigo, te adoro, te alabo, te doy gracias por todo, Rey. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de Justicia, una iglesia para todos.